el día en que alguien se infectó, aproximadamente el día 7, se produce la IgM. Y aproximadamente el día, la media es 24, chicos, pero no significa que sea el 24. El COVID, por ejemplo, como era para todos la primera infección, en la primera ola, a los 8 o 10 días ya tenía N, ya tenía G. Entonces esta es la IgG. Esto se llama primoinfección. La primoinfección tiene esta característica, más dibujada, que la producción inicial va a ser lenta. 7 es el día que nosotros supuestamente detectamos en el laboratorio. ¿Qué ha estado ocurriendo en este tiempo? En este tiempo ha estado ocurriendo toda la inmunidad inespecífica, lo que hemos venido lidiando: fagocitosis, activación de complementos, opsonización, neutralización, conversión de macrófagos a células presentadoras de antígeno, ir a entregar el antígeno, llegar el antígeno al ganglio más cercano, comenzar ese linfocito T y el linfocito D a producir células efectoras o anticuerpos. Todo eso ha ocurrido en estos 7 días, todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Ya cuando comienza la producción de anticuerpos, que es aproximadamente el día 7º, esta inmunidad se ve fortalecida por los anticuerpos. Su producción primero es lenta, luego es logarítmica, tiene fase de meseta y luego de descenso. La M desaparece en 30 a 50 días si el germen infecta autolimitadamente. ¿Saben lo que es autolimitado, no? Autolimitado es un germen que llega, se multiplica y se va luego a buscar a otro huésped. Casi todas las bacterias de crecimiento rápido son así: Salmonella, Shigella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, Elisabethinia, casi todas. Y parásitos, hay parásitos como Giardia lamblia que hacen, y virus, el virus del resfrío, del H1N1, del COVID, el virus el rotavirus, los adenovirus, todos ellos. Pero si el germen se queda para quedarse y hace cronicidad, esta producción son 180 días. Por eso es que en la gráfica que les hice de Chagas y de Toxo era 180. Y por eso es que solo en las infecciones crónicas hay fase aguda y fase crónica. No hay fase aguda y crónica en un resfrío, en una gripe, en un COVID, no existe. ¿Por qué? Porque ellos son gérmenes que infectan autolimitadamente. En cambio estos, el germen infecta crónicamente y la producción de IgM me marca la fase aguda. Y la fase crónica cuando ya no hay M. En la segunda infección, entonces vamos a estar hablando de estos gérmenes, ¿no ves? De los de arriba. Germen A. En la segunda infección del germen A, aquí nos infecta por segunda vez. Este es el día 0, el día de la infección. Ya tenemos aquí células quiescentes que eran las de memoria. Por lo tanto, ellas buscan en su CPU y dicen: ah, pero yo me acuerdo que reconozco ese antígeno, y producen IgM inmediatamente es 24 a 48 horas, inmediatamente, y además no tiene esta lentitud, sino que es una producción rápida.
rápida, menos concentración que la anterior vez y disminuye. No está establecido el tiempo, pero se supone que sería el mismo tiempo tanto para crónicas como para una reactivación de una crónica o para una aguda. Aquí en cual se estudia la reactivación para toxo, porque tiene importancia la M durante el embarazo, porque un bradizoito puede haberse activado, pasar a taquizoito y pasar a través de la placenta. ¿Ya? La G también se activa rápidamente, pero produce mayores concentraciones que en la primoinfección, y cuando pasa el problema disminuye, y esta se mantiene a través del tiempo. Esta es la respuesta secundaria. Esta es la respuesta primaria. Esta respuesta secundaria se va a llamar así para todas las reinfecciones con el mismo germen. Es decir, en la primera ola me enfermé con COVID, esta fue mi respuesta. En la tercera ola me volví a enfermar, en la quinta ola y en la octava ola. Y en todas las próximas olas hasta que yo me muera dentro de 30 años, tengo harta expectativa de vida, chicos. ¿No ven? Así va a ser cada vez que yo me infecte con el mismo germen. No hay otra respuesta. Ya no nos interesa qué ola, en realidad fíjense, nunca hemos contado la ola de nada, porque desde que yo nací, mi mamá tendría que haber estado contando la ola del resfrío común, la ola de la infección por E. coli, la ola de la infección por salmonela, la ola de infección por... Uno ni sabe, porque muchísimas veces, ¿de quién sabemos? Del que ha tenido signos y síntomas. Pero si no tenemos signos y síntomas, pasa así, desapercibido. Si tenemos signos y síntomas, pues aquí tendríamos que dibujar signos y síntomas. Y no se dibuja en estos cuadros porque los signos y síntomas aparecen solamente en muy poco porcentaje de pacientes y depende de la infección. Si fuera un resfrío o una gripe, aparece el tercer día y desaparece el 10º. Si fuera un COVID, aparece más o menos el 5º al 7º día y desaparece más o menos ahí. Entonces es muy difícil. Si fuera tuberculosis, seguramente no vamos a tener sintomatología o quizás vamos a tener síntomas inespecíficos. Cuando uno se infecta con HIV, con hepatitis B, con sífilis, con tuberculosis, con la mayoría de los virus que hacen cronicidad, los síntomas iniciales son inespecíficos y la gente no va a ir a donde ustedes, porque no va a ir el paciente a decir, ¿sabe qué? Estoy con malestar general, decaimiento, falta de apetito. No me dan permiso en mi trabajo. No voy a ir, me voy a tomar una aspirina, o un Refrianex, o lo que tenga ahí en mi botiquín, un paracetamol, y a los 2 días, parece que era un resfrío que me estaba dando vueltas y lo superé. No, había sido lo que sea, ¿no? Había sido tos, había sido chagas, o lo que sea. Entonces la primoinfección es así, y la respuesta secundaria es así. Ahora, si hablamos de los anticuerpos y su respuesta específica, vamos a volver aquí al ataque. Esta es la región variable. Se llama así porque varía, es decir, que molecularmente tiene diferente composición. Y esa composición viene dada a nivel de los genes, pero a
además de que viene dada a nivel de los genes, no está genéticamente fija. Eso sí que no lo van a poder entender, pero sería bueno que si les interesa la genética lo lean. Donde están los genes de cada uno de las cadenas, tanto pesadas como livianas, el cromosoma, en el locus donde están, tiene varios genes, y estos genes tienen múltiples lugares, y normalmente se va a leer un solo lugar escogido al azar o dos lugares escogidos al azar. Por eso es que esta región es hipervariable, porque no viene genéticamente rígida. Hasta los años 60, si no me equivoco, no recuerdo bien la fecha, se postulaba una teoría que decía que genéticamente venía la parte que ahora se llama variable e hipervariable, venía escrita. Entonces se creía que yo había nacido con el gen que me iba a fabricar el anticuerpo contra influenza, contra COVID, contra HIV, contra hepatitis B, contra... Así se creía, era la teoría, pero de pronto comienzan a aparecer nuevos virus. Dicen, ¿cómo va a ser rígido? ¿Cómo es que nuestro cromosoma ya va a tener escrito cómo generar un anticuerpo contra HIV si no había HIV, contra COVID si no había COVID? ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos en la década de los 60, se postula una nueva teoría. Son teorías. Y la nueva teoría dice, no puede ser que tengamos ya escrito para cada antígeno, porque son miles de antígenos y yo puedo tener 10 a la 11 variedades de anticuerpos. Es imposible, genéticamente sería imposible. Y se postula la teoría de la flexibilidad, donde al azar se van a juntar diferentes fracciones de los genes para producir un ARN mensajero único que va a salir al citoplasma y va a formar esta región. Entonces, hoy en día es la teoría aceptada hasta que aparezca una nueva teoría, donde estos componentes al azar se van a juntar para producir la región variable. Entonces vamos a tener dentro de la célula del mastos, del plasmocito, dentro de esta célula, estas cadenas, pero que todavía no han tenido contacto con el germen. Entonces cuando viene el germen a este linfocito T, maduro virgen, y aquí llega el antígeno, le entregan el antígeno se introduce acá. Estas cadenas ya están formadas, pero les falta la fórmula para este antígeno, que se va a colocar aquí, en la región hipervariable, y eso daría origen a que sea específica la producción para este antígeno. Ahora, ya este plasmocito está produciendo, vamos a suponer que este tenía esta forma, así. Normalmente son 6 aminoácidos, aquí va a tener la forma para que encaje este antígeno. A esta regioncita de la región hipervariable se le llama paratope. Es la regioncita específica para el antígeno que hizo madurar a este linfocito T a plasmocito. Este era un linfocito T maduro virgen que recibió el antígeno, ¿no? Ya este pasa a plasmocito y este va a producir el anticuerpo específico que va a ser de tipo M inicialmente y de tipo G posteriormente.
esa regioncita que se llama paratoro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O pregunta? ¿Puedo volver a checar los últimos, doctora? ¿Cuál es la función del paratoro? Ah, La función del paratoro. unirse al epitope. Pero no saben lo que es epitope. Ahorita les explico epitope y a lo mejor eso entiendan. ¿Ya? Porque, claro, si no conocemos las definiciones, me lo difícil. Por eso es que enseño antígenos y anticuerpos el mismo día. ¿Sí? Una consulta. A ver si entendí. O sea, cuando hay una respuesta secundaria, cuando el cuerpo ya tiene antígenos, o sea, el cuerpo produce de forma aleatoria, solo no pone esa clave que sería lo antígeno. Antes de que tenga, cuando este va madurando, va a ir formando las cadenas. Y toda la cadena, por ejemplo, la cadena de la H, vamos a suponer que esta es la cadena H para la inmunoglobulina gamma, porque hay cadena H para la inmunoglobulina G, o la cadena alfa, beta, delta, epsilon. Esta es la cadena H para la inmunoglobulina G. Desde aquí hasta aquí viene cromosómicamente escrito, porque todas las H son idénticas. Entonces viene un gen, hágase la cadena larga del anticuerpo, pero la cadena corta viene marcada por estos genes y esta fracción de aquí va a variar para cada uno, lo que va a permitir que habiendo solamente una inmunoglobulina G, nosotros decimos, ay, inmunoglobulina G, pero pueden haber 10 a la 11 variedades de inmunoglobulinas G, una para cada antígeno. Por eso es que esta región hipervariable con la nueva teoría, que es la más aceptada, es que es flexible. Porque, miren, antes de la penicilina, ¿quién producía anticuerpos antipenicilina? Nadie. Antes de la cefalosporina, porque hay gente alérgica a la cefalosporina, de cuarta generación, es la última. ¿Quién producía anticuerpos contra una cefalosporina de cuarta generación si era alérgico? Nadie, porque no había ese producto. Hoy en día hay mucha alergia a los conservantes, pero en los años 60, ¿quién tenía anticuerpos anticonservantes? Nadie, porque no se usaban. Entonces, esa teoría en los años 60 a 70 quedó obsoleta, porque los científicos dijeron, ¿cómo es posible que haya un anticuerpo contra hepatitis D que se había descubierto recientemente si no habíamos descubierto al virus? Ya comienzan a aparecer los anticuerpos en esa época de las transfusiones, de los trasplantes. ¿Cómo es posible que hayan anticuerpos si no se habían trasplantado? Entonces no quiere decir de que estaban genéticamente escritos, era imposible. De ahí aparece esta teoría de que hay genes que se ensamblan antes de ser leídos para acomodar el ARN mensajero que va a salir del núcleo de forma aleatoria. Aleatoria es cuando yo digo el de atrás que está chateando y la penúltima que también está chateando se pueden salir. A ver, de manera aleatoria. Chicos, se salen. Se vienen más acá porque no estaban escuchando lo que yo decía. Se dan cuenta que se han perdido la mejor charla de su vida. Me van a dar sus nombres, porque los voy a anotar. ¿Para qué vienen si están perdiendo el tiempo? Entonces, aleatoriamente, yo dije, voy a sacar de este curso a los que están desatentos. ¿Vale? Eso es aleatorio. No dije todos los de... No fue premeditado, fue porque miré y dije esos dos, porque no me están atendiendo. Entonces, aleatoriamente,
primero, único, que va a dar esta variabilidad de la región variable. Pero hasta ahí está el linfocito B maduro virgen. Pero cuando le llega el antígeno, se lo voy a hacer con letras. El antígeno llega con la CCGT. Entonces como le llegó CCGT, citosina, guanina, timina, por decir, entonces ella va a decir, bueno, lo voy a complicar si les digo así. Ya vamos a hacer, porque normalmente C no se une con C en la vida real, pero lo vamos a hacer uniendo, ¿ya? C, entonces ella tiene que hacer un C, un G y un T, para que cuando venga ese anticuerpo, y acá esta otra cadena también va a ser C, G, T, para que cuando venga, ese antígeno entre cabalitos C, G, T. Por eso esta región es hipervariable, porque este antígeno es único de COVID y solo de COVID. Si fuera el antígeno de HIV, me voy a inventar, va a ser Z, B ligada, X y Y. De otro germen será A, B, C, D, otro antígeno. Otro antígeno será L, M, N, P. Otro antígeno será O, A, E, I. N mil antígenos para cada germen. Cada germen tiene sus propias proteínas según su especie. Por eso es que si este fue el antígeno que le llegó, aquí se va a formar, se va a estudiar el antígeno y se va a formar esta cadena. Por eso se llama hipervariable, porque varía de acuerdo al antígeno. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Esta región hipervariable se va a denominar paratope. ¿Ya? Paratope. Bien, vámonos con los antígenos. Siempre que yo hablo de antígenos, digo que los antígenos son proteínas de alto peso molecular. Pero resulta que también hay antígenos que son lípidos, hidratos de carbono o compuestos lipoproteínas, glicoproteínas, lo que ustedes quieran puede ser antígenos si son de alto peso molecular. Pero los mejores antígenos son estos. Por eso es que siempre hablamos de las proteínas, porque son los únicos que van a producir memoria en nuestro sistema inmunológico, cosa que en la segunda infección sucede esto, en la tercera, en la cuarta, en el quinto contacto. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de las proteínas. Ustedes saben que las proteínas se llaman globulinas, las estudiaron en bioquímica, porque tienen forma de globo, por eso se llaman globulinas. Y las proteínas están en su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria, dependiendo de si se desnaturalizan o no. Normalmente vienen así las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que interesan desde el punto de vista de lo que importa un germen? Miren, este es un germen. Tiene una proteína aquí. Tiene otra proteína aquí. No importa de qué. ¿Ya? ¿Cuál es la importante desde el punto de vista inmunitario? Vamos. Las proteínas que están en la superficie. Porque las que están en la superficie pueden tener contacto con el anticuerpo, porque los anticuerpos no penetran células, ¿no ven? Entonces aquí esta célula está opsonizada y neutralizada. Puede venir un complemento y usarla, o puede venir un macrófago y fagocitarla más rápido.
Entonces, estos anticuerpos se denominan anticuerpos neutralizantes. Son los más importantes para la salud del paciente. Porque cuando esta bacteria muere lisada por el complemento, es verdad que se va a formar un anticuerpo contra esta proteína. Si el macrófago viene, fagocita y dice, wow, qué diferente a todo lo que aprendí, porque también el macrófago entra en esto de la maduración y forma anticuerpos contra esta proteína. En la vida real, nuevamente en una infección entra la misma bacteria. ¿Ya? Entra la misma bacteria. Este anticuerpo va a neutralizar a la bacteria. Y ese otro anticuerpo de la respuesta secundaria no va a hacer nada, no ayuda a combatir al germen porque su antígeno está adentro y él no puede penetrar la bacteria. Los únicos anticuerpos importantes son los neutralizantes, porque son los que están producidos frente a proteínas de superficie. Este otro anticuerpo, que pueden haberse creado 2 o 3, no van a poder hacer nada contra el germen. Entonces, no todos los anticuerpos que producimos son efectivos. Por eso es que no sé si escucharon, en la época del COVID, para la segunda ola, al terminar la primera ola, comenzaron a llegar detección de anticuerpos neutralizantes contra COVID. Yo procesaba. Buenísimos. ¿Qué detectan? Solamente los anticuerpos que van a impedir que el paciente se enferme, porque va a neutralizar el virus. En cambio, este otro anticuerpo se está formando, pero se tiene que esperar que sea destruido el germen para que haya contacto. O sea, no tiene utilidad desde el punto de vista inmunológico. Sin embargo, igual se forma. ¿Ya? Entonces, hay 2 anticuerpos que detectamos neutralizantes para COVID y para HBsAg. ¿Saben lo que es el HBsAg? El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Como su nombre lo indica, es un antígeno de la superficie. Entonces hay el anticuerpo detectable en laboratorio. Ese anticuerpo me detecta si tengo una inmunidad neutralizante, quiere decir de que si me infecto porque me pinché trabajando, operando, lo que sea, con un paciente infectado, si tengo estos anticuerpos, porque me vacuné, aunque entre el germen, no me voy a infectar. ¿Por qué? Porque entró el virus, este es el virus de la hepatitis B, y hasta que llegue al hígado, los anticuerpos de mi vacuna van a neutralizar. ¿Lo ven? Entonces son protectivos. Los únicos anticuerpos protectivos son los que se producen para antígenos de superficie. Por eso la vacuna contra COVID era la S-Sky, que era la espícula. ¿Y cuál es la espícula? Esta es la espícula del virus. Por eso la proteína S-Sky era la proteína que formaba parte de la vacuna. ¿Se dan cuenta? Bien, veamos, volviendo aquí, esta fraccioncita se va a llamar epitope. Y esta porción de aquí ya sabemos que se llama paratope. Esto, ¿no? Paratope. Y esto es la proteína del germen, esto en azul. Bien. Si yo dibujase,
T, si yo dibujase C, G, T, vamos a ver así. Fíjense, obviamente esta es una proteína que está encima del germen, ¿no? Pero es lo que el macrófago extrajo para presentarlo al sistema inmunológico, solo esto. Por eso ya no dibujo a la bacteria. La bacteria me la imagino, pero ya no va en la teoría porque si no nunca terminaríamos, ¿no? Fíjense que cuando esta proteína le llega a este linfocito, T maduro virgen, B maduro virgen o T maduro virgen, cualquiera de los dos, y aquí este es un B, pero no puede ni el linfocito T ni el linfocito B estudiar toda esta estructura, porque esta estructura debe tener cientos de letras ahí adentro, ¿no? Si lo estamos haciendo con letras. Por lo tanto, normalmente solamente 6 de estas estructuras llamadas aminoácidos, ¿no ves? Los aminoácidos de la unidad básica de una proteína. Esta estructura llamada aminoácidos normalmente son los 6, estas 6, lo demás no se toma en cuenta. Esas 6 van a ser estudiadas por este linfocito B para formar el anticuerpo. A esta partecita es la que se llama epitope. ¿Ya? Cuando el epitope está como aquí seguidito, epitope lineal, porque están en línea uno tras otro. Pero miren, si yo quería el mismo epitope CCGT que lo leyó este linfocito, y si se desnaturaliza esta proteína, es decir, se la estira, era G, pero aquí era G. Fíjense que si esta proteína se la desnaturaliza, ya este epitope no es el mismo, porque hay que tener en cuenta que aquí están las otras letras, ¿no? Todas las que no hemos colocado. Entonces, hay epitopes lineales y epitopes conformacionales. ¿Para qué nos sirve saber esto? Nos sirve para explicar por qué no se pueden producir vacunas. ¿Vacunas cuántas hay? Deben ser 20, ¿no? A lo mucho. Van a investigar cuántas vacunas existen. Deben ser 20 a lo mucho. Normalmente los epitopes son conformacionales en la naturaleza, es decir, cuando están vivos los gérmenes. Y cuando el humano las manipula para producir vacunas, ustedes saben que las proteínas a 61 grados ya comienzan a deshacerse de esta forma para quedarse en estructura secundaria porque se han desarrollado un poco o en primaria. Y entonces, cuando se trata de producir vacunas, si este es un epitope conformacional, al tratarla con los productos químicos que hacen los científicos, se desnaturaliza y no se puede conseguir el epitope. Por eso es que hay tanto fracaso en la producción de vacunas. ¿Ya? Esa es la explicación. Porque si yo produzco una vacuna, ya no estoy produciendo este epitope, no estoy produciendo el que está aquí. ¿Lo ven? Y esta partecita le va a llegar al sistema inmune y va a producir un anticuerpo que no existe en el germen. Por eso es que es muy difícil la producción de vacunas. Entonces ya sabemos lo que es un epitope, y el epitope es el que va a entrar aquí de toda esta proteína, y toda esta proteína va a estar unida a la bacteria
Y aquí esta fracción constante va a activar al complemento y el complemento formará el embolo lítico y morirá la bacteria por lisinosis. Una forma de matarla. La otra forma sería que venga un macrófago y fagocite al germen. Voy a borrar eso, ¿no? Voy a borrar. ¿Alguna duda? ¿Ya quedó más claro? Sí, ahora sí, ¿Gabriel? claro. ¿Ya? ¿Allá? Joven, su pregunta no me acuerdo cuál era. ¿Ya quedó contestada? Sí. ¿Para qué se activaba el complemento del factor? El complemento ya lo estudiamos y era para matar bacterias por lisinomonía. Que en ese caso sería por qué vía que se activó, chicos. Vía clásica de la lectina o vía alternativa. Por la clásica. ¿Por qué por la clásica? Ay, qué feo estos marcadores. ¿Por qué por la clásica? Porque hay un anticuerpo, ¿no? O sea, hay una inmunidad específica que va a activar a una inmunidad inespecífica, pero fue la primera que se describió porque se descubrió antes. Entonces así sería, y este bracito es idéntico a este otro. Si yo completo este anticuerpo, los dos brazos son idénticos, no se ha descubierto que vayan a ser diferentes. Entonces, este otro brazo va a tener exactamente C, C, G, T, C, C, G, T. Por eso es que aquí puede unirse a un germen y a otro germen, pero siempre el mismo antígeno. No se ha descubierto, quizás algún día se descubra algo diferente, pero por el momento esta es la teoría. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos? No producían memoria, habíamos dicho. Entonces tienen ese inconveniente. Cuando los linfocitos T maduros vírgenes salen de médula ósea, normalmente van y se recluyen a los vasos y a los ganglios para esperar que les presenten el antígeno, ¿no es cierto? Pero hay algunos linfocitos T que no van a recluirse, sino que se quedan buscando al agente invasor para ayudar más rápidamente al sistema inmunológico en específico. Esos plasmocitos maduros vírgenes, cuando se encuentran con un germen, aquí se encuentra con un germen, el linfocito B maduro virgen, estos que están libres, van a detectar productos extraños, pero de esta naturaleza, que son más rápidos de procesar. Y ellos procesan, aquí vamos a suponer que este era un lípido, o un fosfolípido, o un glicolípido, lo introducen, lo procesan, se transforman en plasmocitos y producen anticuerpos contra ellos, pero nunca producen memoria, no hay un plasmocito que se transforme en memoria. Por lo tanto, no va a haber memoria para el segundo encuentro. Pero estos anticuerpos se producen el primer y el segundo día. Importantísimo para las infecciones bacterianas, porque fíjense que entra una bacteria y en 20 minutos son 2 por cada una que entra, pero es que no entra una. A la salmonela mínimo 1000, entraron 1000, en 20 minutos son 2000, si Dios quiere, y no son más, porque a lo mejor entró una que ya estaba medio dividiéndose y en 10 minutos se va a dividir, otra entró y en 1 minuto se va a dividir y otra entró y en 19 minutos se va a dividir. Entonces nosotros matemáticamente decimos, entraron 1000 y en 20 minutos van a ser 2000. No, en 20 minutos van a ser quizás más de 2000, porque la que se estaba por multiplicar dentro de 1 minuto ya son 1001
al minuto 2 de la invasión, ¿se dan cuenta? Pero eso no lo tomamos en cuenta en la teoría, porque sería mucha confusión. Entonces decimos, entran como si todas entrasen y como si todas estuviesen en el mismo momento de su fase evolutiva, como si todas entrasen recién naciditas, y en 20 minutos se van a multiplicar. No. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben, si yo dibujo, este es el momento en que nos invade una bacteria de crecimiento rápido, es decir, enterobacterias, no fermentadores, estáfilos, estreptos. La bacteria entra un día. La bacteria entra y todavía no prolifera rápido los primeros minutos. Porque dice, voy a tantear, creo que ya les dije esto una vez, ¿no? Voy a tantear si hay buena temperatura, si hay nutrientes, si me conviene estar. Ay, cuando encuentra que todo está perfecto, 36.8, hay buenos nutrientes, ella comienza su fase logarítmica. Quinto día. El paciente se murió. Chicos, esa es una bacteria, ¿no ven? Si es una patógena que nos entró en sangre, en 5 días se nos murió el paciente. Si el paciente era un viejito, hiciera un bebé en 3 días. Hiciéramos nosotros y era una patógena, duramos hasta 7 días. Esa es la realidad de una bacteria. Ah, pero el sistema inmunológico, este sistema inmunológico que no produce memoria, además de los macrófagos que aquí están luchando, pero acuérdense que toda la inmunidad inespecífica, inflamatoria, que ustedes la estudiaron en tercer semestre en patología, solamente dura unos días y después ya no funciona, ¿no ven? Están desesperados, todos están tratando de contener a esta bacteria que está creciendo y estos linfocitos B ya están produciendo anticuerpos. Con toda esa producción, más plasmocitos que voy a poner aquí, estos que no producen memoria, tratan de invadir y quizás cambien el curso de la muerte, pero el paciente se murió al 7º día. ¿Lo ven? Así es las bacterias, así son las bacterias. Si no nos morimos es porque esto y esto estaba muy bueno. Pero como yo tenía 80 años, no funciona. Ahí ya viene la mano del hombre y voy a hacer la nueva curva con azul. Está creciendo, el paciente se interna mal, vienen ustedes y le ponen un antibiótico y estas bacterias las matan. El antibiótico se estima que es como una bomba atómica, siempre eso digo yo. Se estima que con un buen antibiótico, si no hay resistencia, se pueden morir hasta el 80 a 90% de los gérmenes. Ah, pero quedan los sobrevivientes. Estos sobrevivientes van a comenzar a multiplicar. Pero viene la segunda dosis de antibiótico. Mueren más, pero sigue multiplicando. Ah, viene la tercera dosis de antibiótico. Todavía hay sobrevivientes. Ah, viene la cuarta dosis de antibiótico. Normalmente con 4 dosis hay unos cuantos sobrevivientes. Pero yo me siento tan bien que ya no tomo antibiótico. Vuelven a proliferar esos. Por eso es que si yo interné a mi paciente, voy a darle dosis. Ni siquiera, ya ni siquiera esto. Ya aquí murieron las bacterias, garantizando de que ya murieron todas y mi paciente va a seguir vivo. Por eso la era de los antibióticos ha sido maravillosa. Por eso hemos proliferado y contaminado tanto el planeta, porque somos demasiados.
si no hubiera antibióticos, esto pasaba. Por eso es que había tanta gente que se moría por infecciones antes de la era de la penicilina y de las sulfas. Pero si no, sepsis. Claro, con todas las bacterias, ustedes van a decir, ay doctora, qué exagerada. La bacteria estaba en piel. Claro, la bacteria de piel no me va a hacer morir, ¿no? Un estafilococo en piel, un estreptococo en piel no me va a hacer morir. Pero es una bacteria que me entró a sangre. Así sería la inmunidad de estos otros antígenos. Por eso estos antígenos no sirven para producir vacunas. Porque no se van a producir vacunas si no producen memoria. ¿No ven? Aunque sean productos de la superficie, porque tienen que ser productos de la superficie, los que sean neutralizantes, que son los que nos interesan, porque los que están del interior de la bacteria no nos interesan. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que esto sería lo más importante en cuanto a antígenos y anticuerpos. Dentro de los antígenos, no sé cuánto tiempo tenemos. Doctora. Entonces, estos que nos producen memoria, ¿también se acoplan a los PAN? No, se acoplan no a los PAM. A los PAM solamente se acoplan Los macrófagos. células dendríticas, macrófagos, neutrófilos o monocitos. Estos son otros productos que están en la superficie, pero que no son. ¿Qué les iba a decir? Tipos de antígenos. ¿Ya? Según su ubicación, tenemos los antígenos que están en la superficie y los antígenos que están adentro, porque la bacteria tiene proteínas adentro, ¿no? Ninguna de esas es el DNA bacteriano. Estos antígenos de superficie son neutralizantes, ¿no ves? Porque son los que van a ser neutralizados, más llamados son neutralizantes porque debería decir van a ser neutralizados. Y los antígenos internos, que no tienen importancia en el momento de la defensa, tienen importancia en el momento en que se va a reparar el tejido. Porque ustedes saben que si hay un tejido, este es el tejido bueno, y aquí están todos los detritus de las células muertas y de las bacterias. Entonces van a venir los anticuerpos, se van a colocar aquí y los macrófagos van a fagocitar con los neutrófilos más rápidamente para reparar y limpiar el tejido y que luego los fibroblastos reactiven para la reparación. Para eso pedirían los anticuerpos contra los antígenos internos. ¿Ya? Los antígenos pueden ser, según su naturaleza, de microorganismos, y estos son los antígenos que nos interesan para evitar enfermedades, pero también pueden ser de animales, de plantas o de vegetales, le vamos a poner. Y se esperaría que no tengamos producción de anticuerpos contra proteínas de animales ni de vegetales, pero resulta de que hay personas, y lo vamos a ver cuando estudiemos alergia, hay personas que de pronto son alérgicas al maní. ¿Quién de aquí es alérgico al maní? Nadie, es que no es normal ser alérgico al maní. ¿Alguien tiene alguna alergia? A nada. Ustedes son los más saludables que hay, chicos. Yo soy alérgica a la piña. Miren, yo estuve, no tenemos tiempo, otro día les cuento. El año pasado lo que me pasó.
Yo soy alérgica a la piña. Cuando era chica, el antiinflamatorio de la época era el ananase. El ananase es derivado de la piña que se llama ananá, ¿no ves? Por eso el nombre del medicamento era ananase. No sé si ya no lo producen, pero desapareció con ese nombre. Yo no podía tomar ese antiinflamatorio que me daba alergia, porque tampoco podía comer piña. No es natural, porque normalmente la gente no va a tener alergia a vegetales. Y dentro de los animales, si consideramos a los animales marinos, los mariscos son altamente alérgicos. Hay mucha gente que no puede comer mariscos. La primera vez es igual que esto. La primoinfección va a ser la producción de anticuerpos. En la segunda infección, o sea, la segunda vez que tengo contacto con ese alimento, va a haber la reacción anafiláctica, o sea, la alergia. ¿Ya? Entonces, los antígenos son de microorganismos, pueden ser de animales, de insectos o de vegetales. De insectos, cuando me pica una abeja, soy súper alérgica y nos llega al hospital, el paciente muerto, porque hasta que llegó al hospital es un shock anafiláctico porque le picó una abeja o un peto. ¿Ya? Entonces es otra denominación de antígenos. Entonces cualquier sustancia, ya no solamente de origen microbiano, que llegue a nuestro organismo lo considere como extraño y produzca anticuerpos contra él, se va a llamar antígeno. Pero resulta antígeno, geno viene de génesis, que significa productor. ¿Productor de qué? De anticuerpo. Eso es antígeno, productor de anticuerpo. Y su condición que tiene que tener alto peso molecular. Hay unas sustancias llamadas aptenos, que en la vida real yo creo que no tienen importancia, pero fueron descubiertas por los científicos, y los aptenos son antigénicos, serían antigénicos si fueran de elevado peso molecular. Entonces, ¿qué es un apteno? Es una sustancia generalmente de naturaleza proteica, pero que tiene un problema bajo peso molecular. Por lo tanto, nuestro cuerpo nunca va a producir anticuerpos contra un apteno. Y en esta superficie puede ser que haya aptenos, que son proteínas de bajo peso molecular. Descubiertas por los científicos, este apteno, el científico dijo, bueno, ¿y qué pasa si a este apteno le aumento el peso molecular con una sustancia inerte? Y comienza a hacer experimentos en los animales, y como este apteno ya está con mayor peso molecular, produce inmunidad. Varias de las vacunas son producidas por aptenos, porque son sustancias de bajo peso molecular, pero que como son pequeñas no se desnaturalizan tan fácilmente, y por la mano del hombre, o sea, artificialmente, se le aumenta el peso molecular y se las puede inyectar para producir inmunidad. Entonces, hoy en día se está trabajando en la búsqueda de aptenos de los microorganismos para producir las vacunas. Es muy interesante. Todo lo que no les hubiera enseñado ya lo leen de su PowerPoint. Pero esto creo que es lo más importante, y ya estamos en la hora, ¿no? Sí. No sabemos si pusieron, pero me contestó Cindy que evidentemente no tiene todo el bloque de corriente eléctrica, porque bajaron los cables y ni siquiera dejaron muchos cables. Pero está
mal puesto esto, ¿sabe? Porque miren, yo bajé, dice, en el bloque 6, ustedes no han ido al bloque 6, no, a pasar alguna materia o al bloque 3.